¿Qué le espera a él? Una crucifixión. Pero él va gozoso de la crucifixión. Fíjense ustedes, nosotros vemos películas, válgame este ejemplo, nosotros vemos películas, de esas películas de antes, donde pasaban cuando los gnósticos cristianos eran matados por los leones en el circo romano. Eso es así, no estoy inventando. Ahora bien, unos eran quemados, etcétera. Pero lo interesante es que el mismo Nerón dice de que ellos estaban en estado de gozo porque los estaban matando. Ellos en vez de quejarse, alababan a Dios. Es decir, a su padre madre interno. Entonces vemos que el Gólgota del Cristo es distinto al Gólgota de los cristianos como aprendices o como compañeros o como iniciados en una muerte pública bajo escarnio por el poder romano en el Coliseo, pero vemos que ambos tienen algo en común. Hay una transmutación, hay una gran renunciación, es decir, ellos no se identifican con la carne. ¿Cuál es nuestro error, hermanos, hermanas? Que nosotros somos carnales, pero se nos olvida que somos carnales es momentáneamente, porque lo que está dentro de nosotros no es carnal. Ni el ego es carnal, ni el ser es carnal. Entonces, cuando uno está enojado, uno está prestando la carne al inicuo, al anticristo, a la ira, a la violencia, al odio, al desamor. Y al llegar al desamor, estamos contra el amor. Y al estar contra el amor, no amamos y no estamos en Dios. Y Dios no permanece en nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Sinceramente, comprender que en la convivencia, no solamente en el templo, no solamente en la pagoda, no solamente en la iglesia, no solamente en la asamblea divina, nosotros vamos a ser unas mansitas ovejas. No, también tenemos que hacer una mansita oveja en la calle, en el mercado, en nuestro trabajo, etcétera. Porque no puede ser que yo grite a mi esposa en mi casa y después con una carita de angelito vaya yo a dirigirme ante mis hermanos en una asamblea, en una iglesia, en una pagoda. Esto no puede seguir. Pero esto es un asunto muy interno de cada quien. Es una exhortación porque le estoy hablando del negarse. Es decir, me niego a seguir discutiendo. Me niego a seguir autoengañándome. Me niego a seguir engañando a los demás. Me niego a la corrupción. Vamos a negarnos. Y vamos a aprovechar esa psicología que nos va a transformar. Esa palabra de Juan en su epístola, capítulo 4, versos 5 al 8, es maravilloso porque la clave es sencilla. Son 4 letras, amor. Es una palabra muy poderosa porque los mundos se mueven a través del amor. Y el que genera ese amor cósmicamente a nivel alegórico, estoy hablando, es el Sol. Nuestro Sol Ors es el centro gravitacional de nuestro sistema solar y él a través del poder del amor, es decir, del Logos de Michael, que es uno de los testigos cuarto ante el trono del Cordero, hace posible que los mundos giren y tengan vida en abundancia. Es interesante que Job hable no solamente del Leviatán, sino que hable de las Pléyades y de las cabritas. Porque él está hablando ahí desde el punto de vista astronómico y astrológico. Cuando Pablo habla de las lumbreras y de la gloria, del sol y de la luna, habla de lo mismo. Y cuando el apóstol Pedro habla y dice que Dios invisible está manifiesto en la naturaleza, dice lo mismo. Entonces, el sol físicamente no es lo que nosotros percibimos de él, porque así como dentro de nosotros hay un alma y un espíritu, entre comillas, digo, porque tampoco es que es así, el sol como cuerpo celeste de mayor gloria de nuestro sistema solar
tiene una inteligencia directriz. Y esa inteligencia directriz que lo rige tiene un nombre. Y ese nombre es Michael, uno de los arcángeles o de los ángeles más poderosos de Dios. Entonces, ustedes pueden que lo consideren, pueden que no, pero así es. Estamos hablando de la verdad. Es decir, Dios es verdad, pero la verdad no es lo que digo. La verdad es lo que nosotros ignoramos que ignoramos. Nosotros conocemos el error y ese error se ha perpetuado, porque ese error no solamente viene a nivel, dijéramos, hereditario, de generación en generación, porque es triste que nuestros abuelos fueran orgullosos, pero no eran tan mediocres como nosotros. Nosotros no solamente también somos orgullosos, sino mediocres. Y esto es lamentable. Esto es trágico. Es decir, estoy hablando, hermanos, hermanas, me perdonan, desde el punto de vista psicológico de nuestras imperfecciones. Entonces, ¿por qué nuestra civilización actual es mediocre? Porque está sucia. Nosotros por donde caminemos hay suciedad. Eso es ser mediocre. Ser mediocre es que nosotros talemos todos los árboles que son los que nos dan vida, belleza, sombra, oxígeno. Eso es ser mediocre. Ser mediocre es que nosotros le hagamos la vida cuadrito a nuestros semejantes. En ese sentido es que estoy hablando. Y ahí estamos involucrados todos. Pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la exhortación? Les repito, hermanos, hermanas, si nosotros no estamos llamados a ser un Cristo viviente, a ser un Moisés, ok, está bien. Pero ¿por qué no somos un buen ciudadano? ¿Por qué no somos un buen padre? ¿Por qué no somos una mamá ejemplar? Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué no somos un príncipe brillante, amado, respetado? Entonces esa es la propuesta, pero ¿cómo vamos a lograr nosotros un cambio? Sincerándonos con nosotros mismos, que nos tomemos un estado de reposo y en ese estado de reposo meditemos profundamente en alto discernimiento a través de la reflexión evidente del ser, que Él nos lo permita, y podamos discernir nuestros errores. Cuando nosotros comprendemos que tenemos errores, comienza el cambio, porque nos damos cuenta que esos errores son del yo, son del ego, del anticristo, del inicuo interior que cada uno de nosotros lleva y que ha creado en forma equivocada. Entonces, ¿quiénes vivimos en el error? ¿Quiénes no conocemos la verdad? Los que somos egoístas, los que no sabemos amar. Ahora bien, ¿quién es aquel elegido? El que ha despertado su conciencia crística en el amor y sabe amar. Y al saber amar, tiene cierta autonomía libre y esa libertad le permite tener acceso a lo real, a la verdad. Entonces, la verdad no es lo que digo, la verdad es lo que es, pero lo que es nosotros lo ignoramos. ¿Por qué? Porque nosotros ignoramos que ignoramos. ¿Cuál es la exhortación? Homo, conócete a ti mismo. Es decir, homo, nocete ipsum. Y esto es algo interesante porque es una sentencia descrita en el frontispicio del templo de Delfos, donde dice homo nocete ipsum. Entonces, filosóficamente es, hombre, conócete a ti mismo. Y decía, y conocerás al universo y a los dioses, pero eso se lo quitaron. No importa, pero así es. Entonces, cuando nosotros comprendemos que Dios es unidad múltiple perfecta, comprendemos que Dios es Dios, pero no por una visión politeísta, no, porque soy cristiano gnóstico, es decir, conozco los misterios crísticos tal como son, no como los interpreto, o sea, otra cosa. Ahora bien, ¿cuál es mi deber? Mi deber es decirle a ustedes, nada soy, nada sé, solo estoy difundiendo con todo mi corazón y sinceridad, en gratitud de Dios, el conocimiento crístico verdadero que le va a permitir a ustedes en forma real cristificarse
edificando a Dios dentro de sí mismo, haciendo de vuestra vida un templo y haciendo de ese templo un ara de la luz. Hemos concluido nuestra edición 272 de Superando Nuestros Límites. Realmente estoy agradecido de Dios, de mi Padre y de todo aquel que en su amor ha cooperado para que esté aquí presente y para mantener esta audiencia. Para todos ellos, gratitud infinita. Y para todo el que me escucha, que en el nombre del Cristo reciban la luz de allí donde la luz se encuentra y que lo fortalezca. Vamos a convertir rápidamente estas ondas de cristal AM610 herciana en oratorium. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Señor, que eres nuestro libertador y redentor, que descendiste de la morada de Barbelo del Padre para amarnos, para perdonarnos, para sanarnos, para enseñarnos el camino de la liberación, te suplico que en todo lugar donde se encuentre, abatido, en dolor, un enfermo, derrame sobre él, Señor, tu espíritu de sanación y de vida y de perdón. Amén. Te suplico, Señor mío, Salvador nuestro, que en los hogares donde reine el hambre, la desolación, la miseria, la carestía, derrame sobre ellos el espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Te ruego, Señor, igualmente, que en los hogares donde reine el grito, el llanto, el miedo, el golpe, la violencia, el engaño, el adulterio, el divorcio, la separación, derrame sobre ese hogar, Señor, tu espíritu y luz de amor, de consolación, de concordia, de paz, de luz, para que impere, Señor, la familia sagrada, el beso santo que es el ósculo y el abrazo mutuo de la unidad, para que así resplandezca la sociedad perfectamente, para que haya un signo de luz a nivel social. Señor, también te pido que el amor que hay en ti, que es el único amor que hay, nos haga partícipe de él, para que así podamos amar a nuestros niños, jugar con ellos, proporcionarles belleza, para que así, Señor, con ese amor, podamos también amar a nuestros jóvenes para fortalecerles, para enseñarles, para guiarles, para educarles. También, Señor, te pido que ese amor florezca en nosotros, en tu gracia, para que podamos crearte el templo viviente dentro de nosotros. Y también, Señor, para que amemos a nuestros padres, a nuestros ancianos, para que le rindamos, dijéramos, tributo, honra, para que le acompañemos y le sanemos, como ellos lo hicieron con nosotros. Señor, también te pido que con ese amor realices el milagro de hacernos humanos y que consueles nuestro dolorido corazón de los seres que amamos, que se han ido. Para ello, Señor, te suplico, porque nosotros los lloramos y Venezuela los llora, que en tu gracia puedas traerlo, en tu voluntad, y que mientras estén en la lejanía, bendícelos para que sean libres, prósperos y tengan salud. Señor, también te pido por la humanidad doliente. Te ruego y te suplico que derrames sobre el espíritu y el corazón de nuestros príncipes esa paz y el amor para bien de la humanidad. Amén, amén, amén.